14 de junio de 1944, 04:28 horas. La sirena de ataque aéreo volvió a cortar el cielo de Londres con un aullido familiar y aterrador. En el puente de Blackfriars, el inspector Edward Mallory alzó la vista buscando el zumbido grave y mecánico que los londinenses ya llamaban el buzz. Una silueta corta, con alas rectangulares y un tubo de escape lanzando una llamarada naranja, atravesó las nubes bajas rumbo al corazón de la ciudad. Era un B-1, la nueva bomba volante alemana. A 640 kilómetros por hora, pequeña, barata y difícil de cazar, parecía hecha para humillar a la defensa británica. No lo lograría, porque esa misma semana, en una estrecha franja costera al sur de Inglaterra, estaba a punto de activarse un secreto que cambiaría para siempre la matemática del aire. Un pequeño cerebro dentro de las espoletas antiaéreas, capaz de detonar cuando el objetivo estuviera lo bastante cerca. No era magia, era física, radiofrecuencia e ingeniería concentrada en un cilindro del tamaño de una bombilla. Era el fuse de proximidad, el detonador fantasma que no necesitaba relojes ni contactos. Fue el comienzo del fin del terror del zumbido. Mallory no lo sabía esa madrugada, pero llevaba semanas presenciando un cambio. Las primeras noches de junio, cuando el cielo rugía con docenas de V-1 cruzando hacia la capital, la defensa parecía impotente. Los cañones disparaban, las balas trazadoras dibujaban líneas desesperadas, pero los buzz bombs seguían pasando. Ahora, algo había cambiado. Los estallidos sonaban diferentes, más cercanos, más efectivos. Cada noche, menos V-1 llegaban a la ciudad. Lo que Mallory no podía saber era que esos estallidos precisos provenían de proyectiles que pensaban por sí mismos. Cada uno llevaba un pequeño transmisor de radio que medía la distancia al objetivo y detonaba en el momento perfecto. Era tecnología tan avanzada que los aliados la habían mantenido en secreto absoluto durante más de 2 años, prohibiendo su uso en cualquier lugar donde el enemigo pudiera capturar una espoleta intacta. Pero la amenaza de los B-1 había roto ese tabú. Londres estaba bajo ataque y el gobierno británico había tomado una decisión: desplegar el arma secreta más revolucionaria de la guerra, pero solo sobre el mar y las zonas costeras donde las espoletas no disparadas caerían al Canal de la Mancha, fuera del alcance alemán. Desde las primeras horas de Operación Diver, el nombre en clave de la defensa contra los B-1, los artilleros descubrieron que las viejas soluciones no servían. Las espoletas de tiempo, el estándar desde la Primera Guerra Mundial, explotaban demasiado tarde o demasiado pronto. El problema era brutal. Para que una espoleta de tiempo funcionara, el artillero tenía que calcular la distancia exacta al objetivo, su velocidad, su altitud, la temperatura del aire, la presión barométrica, y luego ajustar manualmente un pequeño anillo en la espoleta que controlaría cuántos segundos tardaría en detonar después del disparo. Contra bombarderos lentos volando en formación predecible, el sistema funcionaba. Contra los B-1 era prácticamente inútil. Estas bombas volantes eran pequeñas, rápidas y volaban a altitudes erráticas. Un error de medio segundo en el cálculo significaba que la explosión ocurría 300 metros antes o después del objetivo. Y los B-1 eran tan compactos que una explosión a 50 metros de distancia no les hacía nada. Los artilleros británicos probaron de todo. Aumentaron la densidad de fuego, disparando cortinas de metralla, esperando que los B-1 volaran hacia ella. No funcionó lo suficiente. Probaron radares de control de tiro más precisos, calculadoras balísticas más sofisticadas,
mejores observadores. La tasa de derribos mejoró ligeramente, pero seguía siendo terrible. De cada 10 B-1 que cruzaban la costa, 8 o 9 llegaban a Londres. Se necesitaba algo que, en pleno vuelo, sintiera al enemigo y se cebara solo. Algo que convirtiera cada proyectil en un cazador inteligente, capaz de encontrar su presa sin intervención humana después del disparo. El principio era simple de enunciar y endemoniado de fabricar. Un oscilador de radio dentro de la espoleta enviaría una señal continua y mediría el eco que rebotaba de los objetos cercanos. Cuando la intensidad del eco alcanzara un umbral predeterminado, significaba que el proyectil estaba lo bastante cerca de algo sólido, probablemente el objetivo. En ese momento, el circuito dispararía la carga explosiva. Ese umbral ocurría de manera consistente cuando el proyectil pasaba entre 5 y 25 metros del blanco, la distancia perfecta para que la nube de metralla llenara el espacio y destrozara estructuras delicadas como alas, motores y fuselajes. La promesa era devastadora: convertir cada estallido en ráfaga letal sin necesidad de acertar en el centro geométrico. Pero convertir ese principio en realidad fue una pesadilla de ingeniería. El circuito tenía que ser microscópico para caber dentro de una espoleta del tamaño de un puño. Tenía que ser lo suficientemente robusto para sobrevivir a aceleraciones de más de 20.000 Gs cuando el cañón disparaba. Tenía que funcionar en temperaturas extremas, desde el calor de los trópicos hasta el frío de las Ardenas. Tenía que ser inmune a la humedad, las vibraciones y las interferencias eléctricas. Y tenía que ser barato y rápido de producir en masa, porque la guerra consumía millones de proyectiles cada mes. La obsesión aliada fue proteger el secreto. Durante meses, los desarrolladores prohibieron su uso donde pudiera caer una espoleta intacta en manos alemanas. Los planificadores militares calcularon que si los alemanes capturaban el diseño, podrían desarrollar contramedidas en semanas, interferencia de radio, blindaje diseñado para confundir los sensores, incluso sus propias versiones del arma. Peor aún, podrían entender el principio y aplicarlo a sus propias armas, especialmente a los cohetes B-2 que ya estaban en desarrollo. Por eso Londres recibió una defensa peculiar, una estrecha cortina de cañones pesados de 3,7 pulgadas británicos y de 90 milímetros estadounidenses, todos con fuses BT, ubicada exactamente donde los proyectiles que no detonaran caerían al Canal de la Mancha. Los ingenieros calcularon las trayectorias con precisión obsesiva. Cada batería estaba posicionada de modo que incluso un fallo completo del fuse resultara en un proyectil cayendo al agua, no en tierra enemiga. El resultado fue una curva ascendente que parecía ficción. En la primera semana de uso operacional, la tasa de derribo subió del 9 al 17%. Los comandantes se animaron, pero seguían escépticos. Podía ser suerte, concentración temporal de lanzamientos, o simplemente variación estadística. Ordenaron continuar y recopilar más datos. A mediados de agosto, la tasa había subido al 46%. Ahora ya no era suerte. Algo fundamental había cambiado. Los artilleros reportaban que los estallidos ocurrían con precisión sobrenatural, exactamente cuando el BA-1 pasaba cerca. Los observadores en tierra describían BA-1 desintegrándose en el aire, sus alas arrancadas por nubes de metralla que parecían materializarse en el momento perfecto. Para la tercera semana de agosto, el 67% de los B-1 que cruzaban la franja de defensa costera estaban siendo destruidos. Londres respiraba. Los ataques nocturnos seguían siendo aterradores, pero ahora había esperanza. El cielo tenía dientes,
Al final del mes, la tasa alcanzó el 79%. Hubo días con 97% de interceptación sobre la línea costera. Días completos en los que solo 2 o 3 BA-1 de cada 100 lanzados lograban pasar la cortina de fuego. Para los londinenses, el sonido del Buzz empezó a acompañarse del crump regular de explosiones que, por fin, servían de algo. El cielo había aprendido a calcular distancias por sí solo. Los artilleros desarrollaron una confianza que nunca habían sentido con las espoletas de tiempo. Antes, disparar contra un V1 era como tirar dados. Podías hacer todo bien y aún así fallar por completo si el viento cambiaba o si tu cálculo de velocidad era un 5% inexacto. Con el BT sentían que cada proyectil era un cazador que perseguiría al objetivo hasta el final. Un artillero británico, el sargento Thomas Blackwood, escribió en su diario: «Antes disparábamos esperando que la suerte nos sonriera. Ahora disparamos sabiendo que si el proyectil pasa cerca del bus, lo destruirá». Es como tener 1000 tiradores de élite en lugar de 1000 reclutas disparando a ciegas. La diferencia no es marginal, es total. No fue un truco británico que los estadounidenses solo industrializaron. Fue un matrimonio técnico que comenzó años antes, en los laboratorios secretos de ambos lados del Atlántico. La historia real del fuse de proximidad comienza en 1940, cuando tanto británicos como estadounidenses se dieron cuenta de que el combate aéreo moderno estaba superando las capacidades humanas de cálculo. Los británicos, bajo la amenaza inmediata de la Luftwaffe, comenzaron a experimentar con espoletas fotoeléctricas que detectarían la sombra de un avión enemigo. La idea era ingeniosa pero impráctica. Las nubes, el humo y las variaciones de luz hacían el sistema poco fiable. Además, los aviones alemanes podían pintarse de colores que confundían los sensores. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, la OSRD, había reunido a los mejores físicos e ingenieros del país en un proyecto que llamaron Sección T. Su objetivo era desarrollar una espoleta de radio que funcionara de manera confiable bajo condiciones de combate real. El desafío principal era la miniaturización. Los transmisores de radio de la época eran del tamaño de maletas. Tenían que comprimir toda esa tecnología en un cilindro de 10 centímetros de largo y 5 centímetros de diámetro. Tenían que hacerlo usando válvulas de vacío, los precursores de los transistores, que eran frágiles y consumían mucha energía. Los ingenieros desarrollaron válvulas especiales, más pequeñas y robustas que cualquier cosa fabricada antes. Crearon circuitos que funcionaban con baterías minúsculas activadas por la aceleración del disparo. Diseñaron antenas que podían plegarse dentro de la espoleta y desplegarse en el aire sin romperse. Cada componente fue probado hasta la destrucción. Los prototipos fueron sometidos a aceleraciones brutales en máquinas de prueba. Los dispararon en condiciones de frío extremo, de calor sofocante, de humedad total. Los sumergieron en agua salada para simular uso naval. Los sometieron a interferencias de radio para asegurar que no detonarían prematuramente. Para 1942, después de miles de pruebas y docenas de rediseños, tenían un prototipo funcional. La sección T estadounidense diseñó, miniaturizó y endureció el fuse para soportar decenas de miles de Gs dentro de un proyectil disparado por cañones navales y terrestres. El Reino Unido aportó integración, doctrina y el laboratorio de combate más exigente del planeta, su propio cielo. Vannevar Bush, el director de la OSRD y uno de los científicos más influyentes de la guerra, escribió en un memo clasificado:
El Fuse VT no es simplemente una mejora incremental sobre tecnología existente. Es un salto cuántico que cambia fundamentalmente la ecuación del combate. Un proyectil con VT es entre 5 y 7 veces más efectivo que un proyectil con espoleta de tiempo. Esto no es exageración, es matemática pura. Bush tenía razón. Las pruebas mostraron que el Fuse multiplicó por 7 la eficacia del cañón naval de 5 pulgadas contra aviones. Un destructor equipado con BT podía derribar un avión enemigo con la misma cantidad de munición que antes requería 7 destructores disparando al mismo tiempo. Era como multiplicar la flota por 7 sin construir un solo barco nuevo. Pero había un problema político y estratégico: el secreto. Los militares estadounidenses querían usarlo de inmediato en el Pacífico, donde los kamikazes japoneses estaban destrozando la flota. Los británicos querían usarlo contra los bombarderos alemanes que seguían atacando Londres, pero los planificadores de alto nivel insistían: no podemos arriesgarnos a que caiga en manos enemigas. El compromiso fue estricto. El VT solo se usaría sobre agua, donde un proyectil que no detonara caería al océano y se hundiría. Solo se usaría en circunstancias donde la recuperación enemiga fuera prácticamente imposible, y se mantendría en secreto absoluto, incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Los artilleros que los usaban no sabían cómo funcionaban, solo que funcionaban. La primera campaña donde el VT se volvió vital fue a bordo de destructores y cruceros estadounidenses en el Pacífico. El combate antiaéreo dejó de ser un juego de relojeros y se convirtió en una disciplina de probabilidades. Más proyectiles con espoleta BT, más near misses traducidos en derribos reales. El 5 de enero de 1943, el destructor USS Helena usó proyectiles VT por primera vez en combate real contra aviones japoneses. Los artilleros no sabían que estaban haciendo historia. Solo sabían que sus proyectiles parecían buscar a los aviones enemigos como si tuvieran vida propia. El impacto fue inmediato y dramático. El Helena derribó 4 aviones en su primer enfrentamiento usando VT. Antes, con espoletas de tiempo, el promedio del barco era menos de 1 por combate. Los oficiales reportaron que los pilotos japoneses parecían confundidos, tratando de maniobrar para evitar explosiones que ocurrían exactamente donde estaban volando. En los meses siguientes, más barcos recibieron munición VT. Los resultados fueron consistentes. Tasas de derribo multiplicadas por 5, 6, incluso 7 veces. Los japoneses empezaron a evitar acercarse a barcos estadounidenses, lo que significaba que sus bombarderos tenían que lanzar desde mayor distancia, reduciendo su precisión. Pero el verdadero test llegó en 1945, durante los ataques kamikaze masivos contra la flota estadounidense en Okinawa. En los peores días de abril y mayo, cientos de aviones suicidas se lanzaban contra los barcos en oleadas coordinadas. Era el tipo de ataque que el VT había sido diseñado para detener. En Okinawa, contra ataques masivos de kamikazes, el balance táctico cambió completamente. Los directores de tiro livianos comenzaron a gobernar cañones de 5 pulgadas, que ya no dependían de ponerles tiempo a las espoletas. El proceso se simplificó brutalmente. El radar detectaba el avión, la computadora mecánica calculaba la trayectoria de intercepción, el cañón disparaba y el VT hacía el resto. El resultado: más blancos enganchados, menos segundos entre detección y fuego letal, y cientos de aviones derribados en los meses más duros de la guerra naval moderna. Un análisis de posguerra calculó que sin el VT, las pérdidas navales estadounidenses en Okinawa habrían sido entre 50 y 70% mayores.
Algunos historiadores navales lo han llamado indispensable para que la flota sobreviviera a los picos de 1945. El contraalmirante Ralph Parker, comandante de un grupo de destructores en Okinawa, escribió en su informe después de la batalla: "El Fuse Vite salvó mi escuadrón. No hay otra manera de decirlo. En 3 días de ataques intensos, mis barcos derribaron 47 aviones enemigos. Con espoletas de tiempo, habríamos derribado tal vez 10 y habríamos perdido al menos 2 barcos". El buté convirtió un desastre en una victoria defensiva. Los marineros desarrollaron una confianza casi supersticiosa en el buté. Algunos lo llamaban el ángel de la muerte, otros el salvavidas. Había historias de kamikazes explotando a pocos metros de los barcos, destruidos por BT en el último segundo posible. Historias que probablemente eran exageradas, pero que reflejaban la realidad. El BT estaba manteniendo viva la flota. Durante semanas se pospuso su uso sobre tierra por miedo a la captura. Los planificadores militares sabían que eventualmente tendrían que usarlo en Europa, pero cada día que podían retrasar esa decisión era un día más que el secreto permanecía seguro. La regla era inflexible: no en tierra, no donde el enemigo pueda recuperarlo. La ofensiva alemana en las Ardenas, en pleno diciembre de 1944, rompió el sello. El ataque alemán fue una sorpresa táctica masiva que rompió las líneas aliadas y amenazó con dividir los ejércitos británico y estadounidense. En las primeras 48 horas, el pánico se extendió por el alto mando aliado. Las comunicaciones estaban rotas, las líneas de suministro cortadas, y el clima impedía el apoyo aéreo. Los comandantes de artillería pidieron permiso para usar el BT. Argumentaron que era la única manera de detener las concentraciones alemanas que avanzaban protegidas por los densos bosques de las Ardenas. Las espoletas de tiempo eran inútiles en ese terreno. Los árboles hacían imposible calcular la altura de explosión correcta, y las tropas alemanas se camuflaban bajo la cobertura forestal. Primero se autorizó contra V1 y sobre zonas costeras. Luego, con la ofensiva en marcha y la situación desesperada, llegaron los lotes a la artillería de campaña. Proyectiles de 105 milímetros y 155 milímetros equipados con BT, capaces de detonar sobre la copa de los árboles. El efecto fue devastador. Los proyectiles con BT estallaban a 10 o 15 metros sobre el suelo, convirtiendo cada explosión en una lluvia de metralla que caía desde arriba. Las trincheras no servían de nada. Los parapetos no ofrecían protección. El camuflaje bajo árboles, que había sido la táctica defensiva estándar desde 1914, de repente se convirtió en una trampa mortal. Un soldado alemán capturado describió el efecto. Era como si el cielo mismo nos atacara. Las explosiones venían de arriba, no de adelante. Nos metíamos en las trincheras y la metralla nos encontraba igual. Nos escondíamos bajo los árboles y las ramas nos mataban con sus esquirlas. No había manera de protegerse. Los informes de posguerra fueron prudentes. El Bustiete no ganó la batalla por sí solo. La ofensiva alemana fue detenida por una combinación de resistencia heroica de unidades aisladas, llegada de refuerzos, mejora del clima que permitió apoyo aéreo y el agotamiento logístico alemán. Pero en visibilidad reducida y contra agrupaciones en bosque, el BT otorgó una ventaja que el enemigo no esperaba. La doctrina de camuflarse bajo cubierta vegetal perdió de golpe mucho de su valor. Los manuales tácticos alemanes, perfeccionados durante años de guerra, se volvieron obsoletos en días. Los comandantes alemanes empezaron a prohibir concentraciones bajo árboles.
lo que significaba que sus tropas estaban más expuestas a ataques aéreos y de artillería convencional. El mayor cambio mental fue aceptar que la puntería perfecta no es necesaria si el sistema mide cercanías con fiabilidad. Esta fue una revolución filosófica en el pensamiento militar. Desde los primeros días de la artillería, el objetivo había sido siempre el impacto directo. Un buen artillero era el que podía poner un proyectil exactamente donde quería. El VT cambió esa ecuación. Ahora, un near miss era tan bueno como un acierto directo. Para un BU-1 de pequeña sección radar, el VT convirtió ventanas de imposibilidad en probabilidades acumuladas. Si cada andanada produce múltiples estallidos a 5 o 10 metros, la suma de casi aciertos equivale a un acierto perfecto. Los matemáticos militares hicieron los cálculos. Contra un objetivo aéreo, un proyectil con espoleta de tiempo tenía entre 1 y 3% de probabilidad de impacto útil. Útil significaba explotarlo bastante cerca para causar daño significativo. Con BT, esa probabilidad subía al 20 o 30%. No era perfecto, pero era 10 veces mejor que la alternativa. En artillería de campo, una espoleta de proximidad volvió rutinarios los airbursts óptimos que antes exigían cronometría imposible entre árboles, niebla y terreno roto. Un comandante de batería podía ahora ordenar fuego sobre un área boscosa sabiendo que cada proyectil explotaría a la altura perfecta, sin necesidad de cálculos complejos. Era la muerte de la espoleta de tiempo como instrumento fino para condiciones reales. Las espoletas de tiempo seguían siendo útiles en situaciones específicas, barrajes de artillería masivos sobre terreno abierto, por ejemplo, pero para combate dinámico contra objetivos móviles o en terreno complejo, el VT era simplemente superior. Los V1 no eran precisos a escala moderna, pero su densidad de impactos bastaba para sembrar pánico y desgaste. Desde junio hasta septiembre de 1944, más de 9.500 OSBU fueron lanzados contra el sur de Inglaterra. Cada uno llevaba una ojiva de 850 kilogramos de explosivo amatol. Un solo impacto directo podía destruir una manzana completa de edificios. El objetivo alemán no era militar en el sentido tradicional. Los V1 no apuntaban a fábricas o bases militares con precisión. Apuntaban a la ciudad de Londres en su conjunto, esperando que el terror acumulativo rompiera la moral británica y forzara negociaciones de paz. Conforme los cañones con BT y radares de control llenaron la franja costera, las cifras cambiaron dramáticamente. Miles de V1 fueron derribados por artillería y caza en la campaña. De los aproximadamente 9.500 lanzados, solo unos 2.400 alcanzaron el área metropolitana de Londres. De esos, aproximadamente 1.900 fueron derribados por la combinación de artillería antiaérea, cazas y globos de barrera. La última jornada con lanzamiento masivo resultó casi simbólica. El 28 de agosto de 1944, los alemanes lanzaron 104 Bo-1 en un último esfuerzo por saturar las defensas. Solo 4 llegaron a la ciudad. El resto fue destruido por la cortina de fuego costera, cazas Spitfire y Tempest, y globos de barrera sobre los suburbios. Londres dejó de mirar al cielo con resignación y empezó a confiar en su ciencia. La campaña de B1 no terminó completamente. Los lanzamientos continuaron esporádicamente hasta marzo de 1945, pero nunca recuperó su intensidad inicial. El VT había roto la espalda del arma de terror de Hitler. Winston Churchill, en un discurso clasificado al Parlamento en septiembre de 1944, dijo: «Hemos enfrentado muchas amenazas en esta guerra. Algunas fueron derrotadas por el valor de nuestros soldados. Otras
por la astucia de nuestros comandantes. La amenaza de las bombas volantes fue derrotada por la inteligencia de nuestros científicos. Es un recordatorio de que en la guerra moderna, el laboratorio puede ser tan importante como el campo de batalla. La espoleta de proximidad no hizo la guerra más humana, la hizo más eficiente, pero al acortar combates, reducir munición desperdiciada y aumentar la disuasión, condensó dolor en periodos más breves que, en muchos casos, evitaron ataques repetidos y pérdidas acumuladas. Esta es una verdad incómoda sobre la tecnología militar. Las armas más efectivas pueden, paradójicamente, reducir el sufrimiento total al terminar conflictos más rápidamente. El BT permitió que la campaña de B1 terminara en meses en lugar de años. Permitió que la flota en Okinawa sobreviviera cuando podría haber sido diezmada. Permitió que la infantería en las Ardenas detuviera el avance alemán más rápido de lo que habría sido posible con artillería convencional. Detrás de ese pequeño cilindro iban ingenieros que aceptaron una verdad incómoda. En la guerra industrial, ganar rápido salva más vidas que golpear a ciegas durante meses. Los desarrolladores del BT trabajaron 16 horas al día durante años, sabiendo que cada día de retraso significaba más aviones derribando barcos, más B-1 destruyendo hogares, más soldados muriendo bajo fuego de artillería ineficaz. Hoy, cada sistema antiaéreo moderno, desde CIWS navales hasta misiles tierra-aire, hereda el principio del BT. Sensores que deciden cuándo el blanco está lo bastante cerca para que la física haga el resto. Los sistemas CIWS Phalanx en barcos de guerra modernos usan radar y procesamiento digital, pero el principio es idéntico: detectar cercanía, decidir detonación, ejecutar sin intervención humana. Los misiles antiaéreos modernos como el Patriot, el S-400 o el Iron Dome, todos usan espoletas de proximidad sofisticadas que pueden distinguir entre diferentes tipos de objetivos y elegir el momento de detonación óptimo. Los proyectiles de artillería programables modernos pueden configurarse para explotar a alturas específicas, pero siguen incluyendo backup de proximidad por si acaso. En artillería, las espoletas programables y de proximidad siguen siendo el multiplicador más barato por efecto producido. Un proyectil de 155 milímetros con espoleta BT moderna cuesta tal vez $1,500. Su efectividad es equivalente a 5 o 6 proyectiles con espoleta de tiempo, que costarían $500 cada uno. El ahorro es marginal en términos de dinero, pero masivo en términos de logística. Menos munición que transportar, menos tiempo de disparo, menos desgaste del cañón. Vannevar Bush lo dijo claro en su testimonio ante el Congreso en 1946. Hubo muchos avances que inclinaron campañas específicas a nuestro favor. El BT fue de los pocos que redefinieron categorías enteras de combate. En el aire, en el mar y entre los árboles nevados de las Ardenas, el detonador fantasma enseñó una lección que no caduca. No hace falta tocar al enemigo para destruirlo. Basta con acercarse lo suficiente con certeza. Bush también señaló algo que los historiadores a menudo pasan por alto. El BT fue un triunfo de cooperación científica en tiempos de guerra. Británicos y estadounidenses compartieron información libremente, algo inusual en proyectos militares secretos. Los científicos civiles trabajaron junto a ingenieros militares sin fricción burocrática. Las universidades, las empresas privadas y los laboratorios gubernamentales colaboraron sin competir. El proyecto BT produjo más de 20 millones de espoletas durante la guerra. Eso es producción industrial a escala masiva de tecnología de punta.
Cada espoleta tenía que pasar pruebas de calidad estrictas. Cada lote era probado en condiciones de combate simuladas. La tasa de fallo en campo fue menor al 2%, extraordinario para tecnología tan compleja. Después de la guerra, las espoletas BT capturadas por los soviéticos se convirtieron en la base de sus propios programas. Los alemanes nunca desarrollaron el BT durante la guerra, aunque capturaron algunas espoletas intactas en las Ardenas. Sus ingenieros las examinaron y quedaron impresionados, pero la guerra terminó antes de que pudieran copiar el diseño. Un ingeniero alemán capturado en 1945 admitió: "Sabíamos que los aliados tenían algo especial en sus espoletas. Nuestros pilotos reportaban explosiones que parecían seguir sus maniobras. Nuestras tropas en tierra hablaban de proyectiles que explotaban en el momento perfecto. Pero nunca imaginamos la sofisticación del sistema hasta que examinamos las espoletas capturadas. Era tecnología que estábamos años lejos de desarrollar. Los japoneses nunca capturaron un BT intacto durante la guerra. Todos los que cayeron en tierra japonesa habían detonado o se habían destruido en el impacto. Solo después de la rendición, cuando examinaron los arsenales estadounidenses en Okinawa, comprendieron lo que habían enfrentado. Un oficial naval japonés escribió en sus memorias: "Ahora entiendo por qué nuestros ataques aéreos eran tan ineficaces en 1945. No era solo que los estadounidenses tenían más barcos o mejores pilotos. Era que cada proyectil que disparaban era inteligente. Estábamos luchando contra un enemigo cuyas balas pensaban". Noche cerrada sobre el Canal de la Mancha. Un B-1 desciende con su llama titilante hacia la costa inglesa. 3 fogonazos de baterías costeras cortan la oscuridad. 3 proyectiles de 3,7 pulgadas salen disparados hacia el cielo nocturno, cada uno con su pequeño cerebro de radio escuchando el eco del mundo. Un destello en el cielo, más corto, más limpio, más cerca del B-1 de lo que ningún artillero humano podría calcular. El proyectil ha detectado al objetivo, ha medido la distancia, ha decidido. La explosión ocurre a 8 metros del Bu-1. La nube de metralla desgarra el ala derecha. La bomba volante gira violentamente y cae al canal, explotando inofensivamente en el agua. La ciudad no sufre ese impacto. La familia que dormía en la calle de al lado, el señor y la señora Thompson y sus 3 hijos, no sabrán nunca el nombre de los ingenieros que diseñaron el VT. No sabrán de Vannevar Bush, ni de los físicos de la sección T, ni de los artilleros en la batería costera que dispararon esa noche. No sabrán del pequeño corazón de radio oculta en una espoleta de metal que calculó distancias en milisegundos y tomó la decisión de explotar en el momento perfecto. Solo sabrán que el zumbido aquella noche terminó con un estallido que no llegó a su techo. Eso fue el fuse de proximidad, el pequeño milagro que devolvió el cielo a los vivos.